Buenas tardes, queridos alumnos. Continuando con la clase de circulatorio, hoy vamos a hablar de la circulación coronaria como una de las circulaciones especiales. En primer lugar, tenemos que recordar anatómicamente que la misma está conformada por dos arterias que nacen a la salida de la arteria aorta desde el ventrículo izquierdo en la base y está conformada por la rama derecha y la rama izquierda de las arterias coronarias. En primer lugar, vamos a evaluar qué caras irrigan estas dos arterias, cuál es el flujo sanguíneo coronario normal, qué variación sufre durante el ciclo cardíaco, qué mecanismos las regulan y finalmente veremos qué factores pueden afectar su aumento y su disminución. La irrigación de la arteria coronaria izquierda está dada a su vez por dos o tres ramos fundamentales que son la circunfleja, la descendente anterior y también tenemos la marginal sagital. Estas ramas fundamentalmente llevan sangre a la cara anterior y lateral izquierda del ventrículo izquierdo. La arteria coronaria derecha es la que irriga mayormente la parte del ventrículo derecho y la región posterior del ventrículo izquierdo. En cuanto a las características del miocardio, que es un órgano eminentemente aeróbico, el cual consume aproximadamente un consumo de oxígeno de 78 mililitros, observamos que es importante que la misma reciba una buena irrigación sanguínea de parte de las arterias coronarias. Con la presencia de oxígeno, la obtención de energía para la función cardíaca, que es muy importante mantener, la misma, el 68% la obtiene de los ácidos grasos, el 16% de la glucosa, o diríamos del metabolismo oxidativo de la glucosa, y el 15% del metabolismo anaeróbico de la glucosa. El flujo sanguíneo coronario es de 225 mililitros por minuto y conforma el 4 al 5% del gasto cardíaco. Este puede aumentar paulatinamente en relación a las necesidades de oxígeno del metabolismo cardíaco, inclusive puede llegar hasta 3 a 5 veces estos valores, pudiendo ser hasta de 1 litro por minuto. Generalmente, si sobrepasa las necesidades y en ese momento no se puede suplementar con el suficiente flujo de sangre, entonces entramos en un cuadro que se llama insuficiencia o falta de reserva ante el aumento del trabajo cardíaco. Podemos observar en este gráfico que debe existir un equilibrio entre el aporte de oxígeno que hace el flujo de sangre y el consumo de oxígeno de parte del miocardio. En primer lugar, el aporte de oxígeno va a depender de algunos puntos, como por ejemplo, qué capacidad de transporte de oxígeno tiene el flujo de sangre, que el mismo está dado por la hemoglobina, evidentemente, y de la saturación de oxígeno que tenga esta hemoglobina. Y el segundo punto es la regulación intrínseca que tiene el flujo de sangre, como la vasodilatación o vasoconstricción que sufre la arteria coronaria ante la acumulación de metabolitos locales o liberación de factores endoteliales y del control nervioso, en este caso está dado por el sistema nervioso autónomo. En relación al consumo de oxígeno, está en relación al trabajo del músculo cardíaco, que puede ser generado por el aumento o no de la tensión de la pared, el aumento o no de la frecuencia cardíaca y el aumento o no de la fuerza contráctil. Entonces eso es lo que va a mantener el constante equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. En este caso vamos a ver algunos determinantes del consumo de oxígeno miocárdico. En ese punto vamos a volver a recordar la ley de Laplace, en el cual explicábamos en las clases anteriores de cardiovascular
que la tensión de la pared miocárdica está en relación a la presión que tiene el ventrículo izquierdo, al radio de la cavidad y al grosor de la pared ventricular. A eso le llamamos ley de Laplace, donde nosotros vemos que la tensión aumenta cuando hay aumento de la presión y del radio o cuando hay una disminución del grosor. Entonces, ante ese aumento, evidentemente va a haber un aumento del consumo de oxígeno miocardio y por lo tanto eso debería determinar el mayor flujo de sangre al miocardio. Otros determinantes, la frecuencia cardíaca, a medida que aumenta, también aumenta el consumo de oxígeno, lo mismo la contractilidad y la poscarga, que como todos sabemos es la variable contra la cual debe contraerse el ventrículo izquierdo para poder abrir las válvulas aórticas y expulsar sangre hacia la arteria aorta. El flujo coronario también, como cualquier flujo, se relaciona a la ley de Ohm. Vamos a recordar que la ley de Ohm es el flujo sanguíneo, ¿sí? El flujo sanguíneo en relación a la diferencia de presión sobre la resistencia periférica. En ese sentido, nosotros vamos a ver que el flujo de sangre coronario, que está representado por la letra Q y C, que es de coronario, está en relación a la presión de perfusión sobre la resistencia coronaria. En ese sentido, vamos a ver aquí que la presión de perfusión a su vez está dada por la presión diastólica aórtica, ¿sí? La presión diastólica aórtica, que si recordamos es un valor estándar de 80, y la presión diastólica del ventrículo izquierdo, que puede llegar a ser entre 5 y 10. Entonces eso me va a dar la presión de perfusión del flujo sanguíneo coronario. Y la resistencia coronaria se relaciona al calibre de las arterias coronarias en ese momento. Aquí podemos ver que también, además de estos dos elementos de la presión y la resistencia coronaria, podemos contar con un tercer elemento que puede ejercer un aumento o una disminución del flujo sanguíneo coronario, que es la compresión extrínseca que ejerce el miocardio contra vamos a decir, la irrigación del músculo intramiocárdicamente hablando. Cuando hay una contracción o una sístole, vamos a ver que el músculo cardíaco hace una contracción isométrica muy importante, generando una disminución muy importante del flujo sanguíneo coronario, sobre todo en la región que se encuentra más cercano a la cavidad ventricular, que en este caso sería el músculo subendocárdico. Y cuando el mismo está en relajación, el flujo de sangre de la arteria coronaria y sus colaterales intramiocárdicas tendrá una mejor perfusión. Luego tenemos la regulación intrínseca, que tiene que ver justamente con la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Aquí podemos observar y recordar un poquitito las capas que tiene la pared ventricular. Tenemos el subepicardio, tenemos el miocardio, tenemos el subendocardio. Y el subendocardio, el que está compuesto de tejido conectivo, venas de Tebecio, como observamos en la gráfica, que son canales ramificados que conectan con el ventrículo izquierdo, en este caso con el ventrículo, y que ayuda a transportar la sangre oxigenada a la parte interna de la pared, que se refiere a la parte en donde no llega, justamente donde estamos señalando, donde no llega las ramas finales o los capilares inclusive sanguíneos de las arterias coronarias, cuando las mismas envían sus colaterales intramurales.
Entonces, en ese sentido, la sangre que va a oxigenar esa región subendocárdica va a estar a cargo fundamentalmente de estas venas de Tebecio, y también en el Guyton van a leer un mecanismo de absorción directa de oxígeno por gradiente de concentración, que evidentemente en el ventrículo izquierdo hay sangre arterial oxigenada, que el oxígeno como gas puede traspasar las capas lipídicas de las células y alimentar a esa parte del tejido muscular, y eso se llama inhibición. Sin embargo, aquí sí podemos vislumbrar cómo las colaterales intramiocárdicas de la arteria coronaria va disminuyendo en su calibre arteriolar. Aquí tenemos la misma cosa. En ese sentido, lo que les muestra es que el efecto que ejerce el aumento de la presión intramiocárdica, sobre todo en la contracción volumétrica o isométrica en el periodo sistólico, puede llegar a disminuir el flujo de sangre coronario en el plexo coronario subendocárdico, sobre todo a cero, ¿sí? Y en diástole este flujo puede aumentar sin ningún problema, sobre todo en las capas epicárdicas. Aquí podemos observar de vuelta cómo en sístole, a medida que nos alejamos de la región epicárdica y nos dirigimos hacia la subendocárdica, va disminuyendo el flujo de sangre coronaria en el periodo sistólico. Y aquí, sin embargo, observamos que en diástole el flujo de sangre aumenta potencialmente en esta región. Aumenta un 80% sobre una disminución del 20% que ocurre en la sístole específicamente y en la diástole. Entonces, también algo interesante que muestra esta figura, como la presión de las serosas que rodean al corazón, que es el pericardio, deben mantenerse siempre en valores subatmosféricos o por debajo de cero, para que la diástole sobre todo pueda suceder sin ningún problema, pueda distenderse y de esta forma también mejorar el flujo de sangre coronaria, el flujo de sangre a través de las arterias coronarias, a través de todas las capas musculares. Aquí podemos ver justamente ya dentro de lo que es el flujo de la arteria coronaria en relación a la presión aórtica. Aquí tenemos la presión aórtica y aquí tenemos que la misma se mantiene, va bajando hasta llegar a 80, y que cuando estamos en el periodo de contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo, ¿verdad?, en donde el ventrículo izquierdo debe también llegar a este 80, y bruscamente en ese punto va a abrirse la válvula sigmoidea. En ese tramo de la contracción isométrica, el flujo de sangre coronaria del lado izquierdo y del lado derecho, quiero que vean que prácticamente está en cero. O sea, en ese periodo de contracción isométrica, en ese punto ha descendido el flujo de sangre de ambas arterias coronarias. Una vez que la misma va a salir de ese periodo de contracción isovolumétrica, va a aumentar de vuelta una vez que se inicia el periodo sistólico de eyección, volviendo a disminuir levemente, ¿sí? Y luego, cuando termina el periodo sistólico, volvemos a ver cómo aumenta un 80% el flujo de sangre de la arteria coronaria izquierda y también de la arteria coronaria derecha. Bueno, ahora vamos a ver los mecanismos que regulan el flujo de sangre coronaria. En primer lugar, tenemos los metabolitos locales, que está dado por ejemplo, la presencia no de oxígeno a nivel de los tejidos periféricos, en este caso el miocardio. Vamos a ver que si el miocardio tiene suficiente cantidad de oxígeno, va a haber siempre vasoconstricción,
Aquí se cumplen las reglas que hemos hablado sobre la regulación del flujo de sangre. También sabemos que la acumulación de adenosina va a generar vasodilatación. También existen factores endoteliales, probablemente estos sean mucho más importantes para el flujo sanguíneo coronario, como que se pueda producir en forma adecuada óxido nítrico cuando haya necesidad de aumentar el flujo de sangre a los tejidos miocárdicos, prostaciclina, que también es otro factor endotelial, y la endotelina, que es el vasoconstrictor por excelencia. Y también vemos cómo el sistema nervioso autónomo, a través del estímulo simpático, va a producir vasoconstricción cuando actúe sobre receptores alfa y vasodilatación cuando actúe sobre receptores beta. Bueno, entonces aquí en este gráfico vamos a ver la relación que tienen los comportamientos de algunos fenómenos que ocurren hemodinámicamente en la arteria aorta y también en el metabolismo del corazón y cómo eso va a afectar el flujo de sangre. Aquí podemos ver que la presión aórtica, que es la presión que debe vencer, repito, el ventrículo izquierdo para expulsar sangre, y una vez que expulsa sangre aumentan los dos, tanto el del ventrículo izquierdo como la arteria aorta. De eso va a estar dependiendo la perfusión del miocardio, por la fórmula de la ley de Ohm que explicamos anteriormente, en el cual les decíamos que esta presión de perfusión es la diferencia entre la presión diastólica aórtica, que es 80, y la presión diastólica del ventrículo izquierdo, que es de 0 a 5,10 milímetros de mercurio como mucho. Luego tenemos las variaciones de la presión aórtica, que eso va a generar, por lo tanto, variaciones del flujo de la arteria coronaria. Evidentemente, si hay un aumento de la presión diastólica, vamos a suponer que el paciente, en vez de tener 80 de presión diastólica, tiene 100, entonces la perfusión de sangre al miocardio también va a disminuir. El aumento de la actividad metabólica del corazón va a generar una acumulación de metabolitos, una necesidad de oxígeno. Por lo tanto, la resistencia coronaria del corazón va a disminuir, lo que va a mejorar el flujo de sangre. Y una disminución de la actividad metabólica del corazón va a generar un aumento de la resistencia del flujo de sangre a nivel cardíaco. Y aquí podemos ir viendo rápidamente cómo el tejido actúa según sus necesidades sobre el flujo de sangre, sobre la arteria coronaria. Aquí podemos ver que la disminución de la presión de oxígeno, la acidosis o disminución del pH, la adenosina y su acumulación, o en este caso la liberación de factores endoteliales como el óxido nítrico, la prostaciclina, un factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que es un factor que es muy parecido al óxido nítrico, que genera vasodilatación, y el péptido natriurético atrial. Todas estas situaciones van a hacer que haya una vasodilatación del músculo liso, de los vasos de la microcirculación, para mejorar la llegada de sangre a los tejidos del miocardio. Aquí podemos ver esquemas de los diferentes factores liberados desde el miocito o desde el endotelio de la microcirculación para actuar modificando la resistencia periférica. Aquí vemos el miocito por un lado. El miocito está liberando, por ejemplo, cuando tiene un metabolismo aumentado, el miocardio evidentemente va a liberar adenosina, va a producir mucho CO2, va a generar también ácido láctico por utilización de energía desde el punto de vista anaeróbico. Y esto que ya hemos hablado, como el endotelio puede liberar óxido nítrico, factor de necrosis péptido natriurético atrial, prostaciclina,
y que estos van a tener un efecto vasodilatador sobre el músculo liso. Unos a través aumentando un segundo mensajero, que es la MP cíclico, eso lo hace por ejemplo la prostaciclina. Otro aumentando el GMP cíclico, eso lo hace el óxido nítrico y el péptido natriurético atrial. Y también vemos aquí cómo el músculo liso se ve afectado por receptores beta, que cuando su adrenalina o noradrenalina se une al mismo, va a generar también un aumento del AMP cíclico llevando a la vasodilatación. Aquí observamos justamente qué efectos puede tener en líneas generales la noradrenalina, tanto a nivel del corazón, que eso hablamos en la clase de cardíaco, y de los vasos sanguíneos, que también ya hablamos en circulatorio. Es como como un resumen. Aquí podemos ver que la norepinefrina, al liberarse desde las terminaciones nerviosas a nivel de los vasos sanguíneos, actuando sobre receptores alfa 2 y alfa 1, tiene una tendencia a producir vasoconstricción, y actuando sobre el receptor beta 2 va a producir vasodilatación. Y por el otro lado, a nivel del corazón, cuando actúe sobre los receptores beta 1, produce un aumento de la fuerza de contracción o del cronotropismo y también del dromotropismo. Y cuando actúa sobre el alfa 1 va a producir las mismas estimulaciones. Y aquí vemos por debajo la acetilcolina, que es liberada por el parasimpático, por el nervio vago en este caso, que en ambos lugares, tanto los vasos sanguíneos, ¿sí?, va a actuar, y sobre el músculo cardíaco va a actuar sobre receptores muscarínicos. Y esto va a generar una actividad inhibidora en el músculo cardíaco de sobre todo la parte cronotrópica y dromotrópica. Como hemos dicho en varias oportunidades, el parasimpático tiene muy poca acción sobre la contracción del músculo cardíaco. Por el otro lado, en los vasos sanguíneos, la acetilcolina, al unirse a su receptor que se encuentra en el endotelio, va a liberar óxido nítrico, y por ese intermedio va a generar vasodilatación. Aquí podemos observar cómo llega un volumen de 20% de oxígeno por la sangre arterial coronaria, y cómo el miocardio, que es un órgano, dijimos, eminentemente aeróbico, utiliza una gran proporción de ese volumen de oxígeno que le llega por vez, y solamente un 8% queda en la sangre venosa una vez que se retorna. Eso es cuando estamos hablando de un flujo sanguíneo coronario de 80 mililitros por minuto por 100 gramos de músculo cardíaco. Y como último gráfico observamos aquí el flujo sanguíneo coronario, cómo va aumentando las veces que aumenta el consumo de oxígeno, y eso también está en relación directa con el aumento del gasto cardíaco. O sea que si yo tengo un gasto cardíaco de 5 litros y aumento a 25 para poder aportar un volumen de oxígeno a todo el organismo, pues también aumentará el flujo sanguíneo coronario por inclusive 5 veces lo normal.